Padre, te rogamos, Señor, en este día que nos permitas escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento, danos revelación y danos inteligencia y sabiduría de lo alto, Señor, para que podamos comprender tu palabra, Señor. Háblanos, Padre, porque hoy queremos entender como un pequeño, como un niño, Señor, para que pongamos tu palabra por obra en nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, vamos a hablar del tema de hoy, de la oración. Hoy vamos a decir, miren, la oración no es algo que está fuera de nuestro alcance, no es algo que no es alcanzable para los niños. Y no, pues oración, ¿qué es oración? No comprendo. A veces los pequeños, cuando le dice ora, el niño no comprende qué es orar. Y hoy vamos a tratar de darles a comprender qué es la oración. No es algo que está fuera de nuestro entendimiento, no es algo que está fuera de nuestro alcance, no es algo que no podamos comprender, no. La oración es una de las mayores bendiciones que tenemos todos los cristianos aquí en la tierra. Con ella podemos comunicarnos con el Padre Celestial y buscar su guía en cada día. Es un diálogo muy estrecho entre Dios y el hombre. Al orar, nuestro deseo más grande debe ser el pasar tiempo con Dios y hablarle desde lo más profundo de nuestro corazón. Ahora, ¿está lejos Dios de nosotros? Y esto lo digo para todos, a los niños, los jóvenes, los adultos. No, Dios está tan cerca de ti que está a un lado de ti. ¿Sí? ¿Y qué necesitas para buscar de Dios? ¿Qué necesitas para orar a Dios? Nada, simplemente invocar su nombre. Y su nombre de Dios se llama Jehová de los ejércitos. Y su Hijo amado, que es nuestro Señor y Salvador, se llama Jesucristo. Entonces, si tú quieres platicar con Dios, solamente debes decir, Dios mío y Señor mío, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, hoy quiero hablar contigo, Señor. No es nada fuera de lo normal, no es nada que ustedes no puedan hacer. Todos podemos, en el momento que quieran. Si ustedes tienen necesidades, los niños, hablen con Dios, Él los escucha. Ahí está presente. Tienes un problema, de cualquier tipo de problema, tú habla con Dios, porque Dios es el mejor consejero de nuestra vida. ¿Sí? Entonces no es problema para acercarnos a Dios. No hay ningún problema. El problema es que a veces nosotros pensamos que Dios está muy lejos, está muy retirado y como que no podemos comunicarnos con Él. No es cierto. Y cuando nosotros hablamos con Dios, no tienes que usar palabras especiales, palabras rebuscadas, o tengo que buscar alguna palabra en especial para que Dios me escuche. No. Exactamente como tú hablas, así Dios te escucha. Con las palabras que tú usas cada día, son las palabras que Él sabe escuchar. Entonces, hoy el Señor nos va a enseñar que tenemos que aprender a orar cada día. Cada mañana, cuando nos levantamos, la primera palabra que debemos tener todos, niños, jóvenes y adultos, es gracias, Señor, por darme un día más de vida. Desde ese momento, cuando nos acordamos de Dios, Dios bendice. ¿Y quieres que te vaya bien hoy en el día? Dale gracias al Señor. Porque es una palabra mágica cuando nosotros decimos, gracias Señor por darme un día más de vida. Entonces el Señor derrama su bendición. A ti, a cualquiera que está hoy escuchándome a través de este medio y los que están aquí presentes, Dios no es un Dios lejano. Dios no es un Dios que está detrás de un lugar y que nosotros no nos podemos acercar. No. Dios es un Dios tan cercano que donde quiera que estemos, ahí está el Señor. Ahí nos está mirando. ¿Sí? Entonces, es importante. Cuando tú dialogas con el Señor, dices, ¿pero qué le digo? Quizás tú tienes esa pregunta, ¿pero qué le puedo decir a Dios? ¿Qué le puedo mencionar? Así como hoy en este momento yo estoy platicando contigo, a veces tú te sientas a platicar con tu amiguito, con tu amiguita, con la vecina, con la pariente, o el pariente o la parienta. Eso mismo exactamente es como nosotros debemos comunicarnos con el Señor. A veces no queremos que nos den respuestas nuestros amigos, nuestros familiares. A veces queremos solamente que nos escuchen. Mira, me está pasando esto, escúchame.
No me digas nada, solo escúchame. Así mismo igual. Oh Señor, yo tengo esta necesidad, tengo este problema, Señor. O también solamente para darle gloria y honra al Señor. O por estar con Él. Yo he visto, nosotros tenemos esa cultura. El mexicano tiene la cultura de que se siente muy bien cercano a su familia. A mí me pasaba, cuando yo ya me había casado un tiempo, viví, mi mamá vivía en el fondo en una casa y yo vivía en una casa adelante. Pero a mí me agradaba estar cerca de mis papás, no hacíamos nada, pero me sentía yo muy bien, me sentía yo muy contento de estar con ellos, sentado con mi papá, con mi mamá. Y a veces hasta mi esposa me decía, bueno, ¿qué tanto vas a ver a tu papá y a tu mamá? La verdad es que había una relación muy bonita, es como una sensación de alegría, de paz, una sensación de estar bien, me siento bien con mis padres. Y luego también se cambiaron los papeles, ahora que estábamos aquí en San Marcos. Ella iba y visitaba a su mamá. Yo entendí, es cierto, hay esa sensación. Bueno, exactamente es lo mismo que sucede con nuestro Dios. A veces no queremos nada de Dios, porque normalmente cuando vamos a Dios le pedimos, queremos algo. Pero no necesariamente tiene que ser así, sino tenemos que buscar de Dios solamente por sentirnos bien, por sentirnos acompañados, por sentirnos en paz, por sentirnos tranquilos. Que busquemos a Dios en un lugar, en un momento así, donde, Señor, yo quiero estar contigo, Señor. No te quiero pedir nada, Padre, pero quiero que estés conmigo. Me quiero sentir tranquilo, en paz, que sepa que tú estás conmigo, Señor. Dios está para cualquier momento, pidamos o no pidamos. Y si estás también, dices, bueno, Señor, yo te quiero alabar, permíteme, quiero cantarte una alabanza. Y si tu corazón está a hablarle al Señor y decirle, te voy a alabar, Señor, alábale. Quiero platicar, no me contestes, no me respondas, Padre, solamente te quiero platicar lo que me está sucediendo. Hazlo. ¿Sí? Los niños exactamente pueden hacer lo mismo. Me siento mal, Dios mío. Me caí, me duele mi rodilla. Ayúdame, Señor, para que sane pronto. Tengo un pensamiento malo contra mi primito, contra mi hermano. Quítamelo, Señor. Ayúdame que yo sea una buena persona, un buen niño, que lo ame, que le ayude, que ayude a mi papá, que ayude a mis abuelos, que ayude a mis tíos. Que sea yo una buena persona, Señor. Ayúdame. Porque Dios ayuda, Dios bendice y Dios siempre está ahí presente. Solo basta que nosotros busquemos de Dios. Porque ese es el problema de nosotros. Dios siempre está ahí dispuesto. El problema es que nosotros no lo queremos buscar. Y ese es el detalle. Por eso los niños y los jóvenes y los adultos muchas veces se sienten solos y se deprimen y allá están estresados, sin respuestas, sin poder resolver sus problemas. ¿Por qué? Porque no buscan de Dios, quieren en sus fuerzas poder resolver los problemas. Y no es así. Todo hombre o mujer que conoce de Dios sabe que Dios siempre va a estar ahí. ¿Para qué sirve la oración? Primeramente vamos a leer para tener intimidad con Dios. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Santiago 4, versículo 8. Dice la palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sí? Buscamos una intimidad con el Señor, acerquémonos a Dios. Él no nos va a rechazar. No importa por lo que tú te acerques. Él va a permitir tener una intimidad con Él. Capítulo 4 de Santiago, versículo 8. Dice, acercaos a Dios
y Él se acercará a vosotros. ¿Sí? ¿Para qué otra cosa también sirve la oración? Para darle gloria. Vamos al libro de Juan 14:3. 14:13. Juan 14:13. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo es para la gloria de Dios. Entonces, si tú quieres darle gloria al Señor, te acercas a Él a través de nuestro Señor Jesucristo, y lo que Él haga por ti será para darle gloria a nuestro Dios. También es para que recibamos paz. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4. Para que recibamos paz también sirve. Y dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego dice en el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Para eso también sirve la oración. ¿Sí? Dice el Señor, primero, que llevemos, dice, que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y luego, dice el Señor, te va a dar, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Eso también da el estar orando al Señor. También, ¿para qué sirve la oración? Para que podamos recibir sanidad. Sanidad, hermanos. El libro de Santiago, capítulo 4. Santiago 4, Santiago 5, versículo 15 y 16. Santiago 5, versículo 15 y 16. Dice lo siguiente: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes enfermo? Ve al Señor. Él te va a dar sanidad. También para recibir misericordia y gracia. Misericordia y gracia. Vamos al libro de Hebreos. Al libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, cuatro 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Misericordia y gracia de parte de nuestro Dios. ¿Para qué más sirve que oremos? Para no caer en tentación. Vamos al libro de Mateo 26. Mateo 26. Versículo 41. Mateo 26, 41, para que no caigamos en tentación. ¿Esa es tu mayor debilidad? Oremos, dice el Señor, oremos a Él. ¿Sí? Porque si estamos lejos de Dios y tenemos mucha debilidad y somos fáciles de caer en tentación, ¿cuándo vamos a poder contra el pecado? Jamás. Por eso es necesario que oremos, por eso es necesario ir a Dios. Y dice la palabra, Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí el Señor nos está aclarando muy bien, ¿sí? Quizá nosotros estamos dispuestos a orar y dispuestos a no caer en pecado, pero la carne, dice, es débil. Entonces nosotros debemos estar todo el tiempo en oración para que no suceda eso. También, ¿para qué sirve? Para protección, para que tengamos protección de parte de nuestro Señor. Vamos al libro de Esdras. En el capítulo 8, versículo 23. Esdras, capítulo 8, es de esos libros muy pequeñitos. ¿Ya lo encontraron? Me han ganado. Todo eso. Dice la palabra así. Capítulo 8, versículo 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, Él nos fue propicio. Bueno, lo que pasa es que aquí estaban pidiendo al Señor que les ayudara, que fueran protegidos. Y entonces aquí dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. ¿Sí? Dios les dio protección porque ahí estaba el pueblo, estaba pidiendo ayuda porque no se la quisieron dar. Y ahí es donde dice que ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Ahora, también por la llenura de su presencia. Es necesario que nosotros busquemos la llenura de su presencia. Un ejemplo es Moisés. Acuérdense de Moisés cuando subió al monte de Sinaí. Y ahí bajó la presencia de Dios. Y él se llenó tanto de su presencia que se desbordó de Moisés. Y por eso brillaba, dice, su cara. ¿Sí?
parecía como como algo que le salía de su rostro, porque Dios lo había llenado de su presencia. También para tener unción es necesario que todos oremos para que seamos ungidos por el Espíritu de Dios. También para darle gratitud en todo momento a nuestro Señor, porque si no somos agradecidos no podemos. Esto lo vamos a ver en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Debemos dar gracias en todo. ¿Sí? Debemos ser agradecidos, dice el Señor. Y para eso también es la oración. ¿Sí? A veces pedimos al Señor, o la mayoría de veces vamos a Dios porque necesitamos. Porque tenemos aflicciones, porque tenemos problemas, porque tenemos enfermedad. Pero la oración también es para que nosotros seamos agradecidos, para que le demos gracias al Señor. También es para llevarle nuestras cargas. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Dice así la palabra. 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, dice. ¿Quién dice? Todos, ¿verdad? Niños, jóvenes y adultos. ¿Sí? El niño también se cansa. El niño también tiene problemas, también tiene aflicciones. Entonces, ¿qué dice Jesús? Ven a mí. Ven a mí. Y yo te haré descansar. A veces pensamos que los niños no tienen problemas. Decimos, pero si es niño, no tiene problemas. Nada más se dedica a comer y a dormir. Y va a la escuela, pero pues no hay mucha aflicción. Pero ellos también tienen problemas. Y dentro de su juventud, dentro de su niñez, tienen necesidades. Y también se cansa. Entonces, ¿qué debe hacer un niño? Ir a Dios y clamar a Dios. Señor, yo me siento así, me siento cansado, me duele esto, tengo un problema con mi mamá, con mi papá, estoy afligido. Ayúdame, Señor, ayúdame. Yo necesito de ti. ¿Sí? Pero ¿cómo nos va a escuchar Dios si no le hablamos, si no lo buscamos? Tenemos que buscar de Dios en todo momento. Y nosotros mayores, con mayor razón. ¿Cómo no llegamos a nuestras casas? Ya llegamos cansados, trabajados y cargados. Traemos cargas de nuestro diario vivir. Y vamos y le contamos al más cercano de nuestra familia, a nuestra mamá, a nuestro papá, al que esté cerca. Ay, vengo cansado, vengo con problemas, vengo afligido. Pero ¿saben qué? Quizá te escuchen, pero ellos no te van a dar la paz que Dios da. Y dice aquí, yo os haré descansar. Entonces, todos debemos descansar en Dios, en Jesucristo. En Él podemos descansar. Porque si pedimos, recibimos. Vamos a Mateo. Regresamos al capítulo 7. Ahí está, en el mismo libro de Mateo, pero ahora en el capítulo 7,
versículo del 7 al 11. Esto es para que no vayan a dudar. No, es que si le pido no me va a escuchar. Y es que si no le digo y no me va a responder. Y no nos desanimamos. Y ese es un problema, por eso muchas veces no queremos orar. Porque creemos que Dios no nos va a escuchar y que no nos va a responder. Y que no va a estar pendiente de nuestros problemas y nuestras necesidades. Pero no es así. No es así. Dios siempre está ahí pendiente. Entonces, Mateo 7, del 7 al 11, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Sí? Solo basta pedir, solo basta llamar y solo basta buscar. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Sí, hermanos? Todos podemos ir a Jesucristo y pedir, porque Él va a escuchar y nos va a responder. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se le pidan. ¿Sí? Entonces, siempre vayamos a Él, porque si pedimos, recibimos. Muy bien, ahora vamos a ver, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo con respecto a la oración? ¿Sí? Bueno, aunque Jesucristo, Hijo de Dios y siendo Dios mismo, Él era un hombre de oración. Vamos a corroborarlo. Vamos al libro de Lucas. Lucas, capítulo 5, versículo 16. Hay muchos capítulos de Cristo como Él oraba. Era un hombre de oración. Bueno, decimos, ¿cómo es posible? Siendo Dios, le oraba al Padre. Yo creo que no tenía necesidad de orar, ¿verdad? Él es Dios, Él sabe todas las cosas. Mas, sin embargo, Él necesitaba tener una comunión con su Padre. Él necesitaba de Dios. Y por esa razón, Él siempre estaba ahí, buscando de Dios. Bueno, ¿cuánto más nosotros necesitamos de Dios? ¿Cuánto más nosotros? Hablamos Lucas 5:16, dice la palabra lo siguiente. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hay varios pasajes donde Él habla, donde dice que iba a orar. Y a veces no oraba como nosotros, que a veces oramos 5 minutos, 10 minutos. A veces si aguantamos 1 hora, hijo, ya se nos hace mucho. Pero Él oraba toda la noche. Nuestro Señor Jesucristo oraba toda la noche. Ven cuánta necesidad había. Y podríamos decir, pero nuestro Señor Jesús necesitaba orar. Necesitaba orar. Porque la relación que Él tenía con Dios era muy estrecha, muy íntima. Y necesitaba tener toda la comunicación con su Padre. Bueno. ¿Qué dice Jesús acerca de orar? Vamos a Mateo otra vez. Mateo capítulo 6. Regresamos tantito atrás. Mateo 6. Aquí hay una importante instrucción de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Jesús acerca de orar? Mateo 6, capítulo 5, y dice así lo siguiente. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles,
para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, lo secreto significa tú concéntrate en el Señor. Olvídate de lo que tienes afuera, de lo que te rodea, de los pendientes que tienes, de tu casa, olvídate de eso. Tú concéntrate en el Señor y ahí en lo secreto. Tú y Él. Tienes un lugar especial para ir adelante. Pero no necesitas decir, es que no estoy allá en mi cuarto en especial donde yo oro para estar en lo secreto. No. Lo que está diciendo el Señor es que tú en lo personal te saques de ti todo lo que tengas pendiente y te concentres solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y luego en el versículo 7, y dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Dónde hemos escuchado esto, hermanos? En algunos grupos religiosos. Se ponen a repetir la misma oración todo el tiempo. Ya no es que lo hacen por entender lo que están rezando o orando. No, lo hacen por una vana repetición, como dice aquí el Señor. No, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No es así como a Dios le agrada. ¿Sí? Dice, no, el 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él ya sabe nuestras necesidades. Vosotros pues oraréis así. Y el Señor nos dejó un ejemplo. ¿Sí? Pero ese ejemplo no es para usarlo para repetirlo y repetirlo y repetirlo, no. Es para comprender cómo está elaborada una oración y cómo nosotros debemos de buscar al Padre. Vamos a leer. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primer punto, reconocer que nuestro Dios es Rey sobre todos los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí le estamos dando gloria y honra a nuestro Dios, reconociendo que Él es por sobre todas las cosas y reina en los cielos. Santificado sea tu nombre. Santo, santo, santo. Siempre será para nosotros Dios 3 veces santo. Entonces reconocemos su santidad y reconocemos su grandeza. Ese es el primer punto para una oración. Cuando tú vas al Señor, primero reconoce su grandeza, su majestad, su soberanía y su poder. Y reconoce su santidad. Siguiente punto. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso es lo que nosotros debemos pedir al Señor. Señor, de tal manera como tú reinas en el cielo, si haces tu voluntad, así se haga tu voluntad aquí en mi vida. Que mi vida se haga tu voluntad, Señor. En este día, hoy domingo, Señor, que así como se hace tu voluntad allá en el cielo, se haga tu voluntad en mi vida. Yo no quiero hacer mi voluntad, quiero que tú seas el que haga en mí tu voluntad, Señor. Versículo 11. El pan nuestro de cada día. Dándolo hoy. El Señor sabe. Sabe nuestra necesidad y sabe que tenemos que trabajar para tener para nuestros alimentos. Entonces,
Cuando vamos le decimos, Señor, dame el debido trabajo que me dé para cubrir mis necesidades, Señor. Que mi trabajo hoy yo lo pueda cumplir y que de lo que yo gane de ese mi trabajo, que yo pueda cubrir todas mis necesidades, Señor. ¿Sí? Él sabe. Y dice el pan nuestro, ¿verdad? O sea, el Señor ya nos lo da, ya nos lo está dando desde siempre. Aunque no lo pidamos, ya es nuestro. Pero tenemos que decirle, Señor, hoy que no me falte el pan. Y luego dice el 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Gracias. ¿Sí? Nosotros debemos perdonar. Señor, yo te pido que me perdones, Señor, por todos mis problemas, por todo si caí en tentación, si hice algo que no debí, perdóname, Padre, pero yo también perdono todo aquel que me haya ofendido. Porque si no, entonces nuestra oración no sirve, no funciona. Si decimos, perdóname, Señor, porque yo cometí muchos errores y fallé, y te acuerdas que alguien no has perdonado y dices, pero es que yo no lo puedo perdonar a él, Señor. Tú perdóname a mí, pero yo no lo puedo perdonar porque me hizo tanto daño, me ofendió tanto que hasta el día de hoy no puedo perdonar. No, dice el Señor, que si tú vas a Dios y le pides perdón, tú también debes perdonar. ¿Sí? Esa es parte de una buena oración. Dice el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Sí? Salimos a la calle y lo primero que debemos debemos decir, Señor, líbrame del mal. No permitas que caiga en tentación. ¿Sí? Tú sabes que yo soy débil, pero Padre, si tú estás conmigo, sé que puedo vencer. Si tú estás conmigo, yo sé que tú me proteges. ¿Sí? Si tú estás conmigo, yo sé que no seré vencido, sino venceré. ¿Sí? Entonces, ahí el Señor nos está mostrando que así debemos pedirle a nuestro Dios. ¿Sí? No repitamos esto que acaba de decir Cristo, no. Si nos está dando instrucciones de cómo nosotros debemos orar. Y reconociendo que Él tiene todo el poder, ¿sí? De lo que nosotros le pidamos, Él habrá o obrará conforme a su voluntad. ¿Cómo obtendremos resultados de la oración? ¿Cómo obtendremos resultados de la oración? Primer punto. Debemos ser perseverantes en la oración. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Dice la palabra: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sí? A ver, vamos a volver a leer. Orando cuando tengan oportunidad, cuando tengan tiempo. No se preocupen. Pueden orar sin tanta súplica. Si están en el Espíritu pueden orar, si no, no hay problema. Poco a poco. No, ¿verdad, hermanos? Eso no dice la palabra. Dice orando en todo tiempo. ¿Qué significa todo tiempo? Vas caminando, vas orando. Estás sentado, vas orando. Estás trabajando, vas orando. Estás lavando trastes, estás orando. Estás arreglando la cama, estás orando. Estás barriendo, estás orando. Vas en camino manejando, vas orando.
¿Sí? Te estás bañando, estás orando. Te estás peinando, estás orando. Todo tiempo, las 24 horas. Y si tú continúas haciéndolo de día despierto, te aseguro que hasta en la noche, durmiendo en sueños, vas a estar orando. ¿Por qué? Porque tu consciente ya está programado a que tú vas a estar orando. Y si el Señor dice orando en todo tiempo, significa que no le des ni un instante al pensamiento que no corresponde a lo de Dios. Y dice oración y súplica en el Espíritu. Y velando, pendiente significa, velando significa estar pendientes. Un velador cuando trabaja en la noche, le dicen velador porque no duerme. El que vela. ¿Sí? A veces entendemos que velador es aquel que se queda trabajando en la noche, pero también se duerme y descansa. Bueno, ahí está velando según. Pero un trabajador que vela no es un trabajador que duerme. Un velador es uno que no duerme, que siempre está pendiente. Entonces, si el Señor dice que debemos orar en todo tiempo y súplica en el Espíritu, ¿qué significa? Que debemos estar siempre en el Espíritu, que no nos dejemos acaparar o agarrar por la carne, que de repente estamos en el Espíritu y de repente ya estamos otra vez en la carne. No, dice que todo el tiempo en súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Con toda perseverancia. ¿Sí? Así obtendremos resultados de la oración. Si no hay eso, no lograremos. ¿Y por qué? ¿Qué pasa cuando no hacemos esto? Nos desesperamos. Luego ya no nos escucha, no me escucha el Señor, no me contesta. Yo le pido y le pido y le pido y nunca me contesta. No, es que no te conteste, no, es que no hemos sido perseverantes. No hemos sido constantes, no hemos buscado al Señor en el Espíritu. Y no hemos estado velando. O sea, no hemos estado alertas. Y tampoco hemos sido muy perseverantes, que digamos. Por eso no vemos resultados en nuestra oración. También debemos orar en todas partes, como ya lo dijimos ahorita. Vamos a corroborar esto. Primera de Timoteo 2, 8. Primera de Timoteo 2, 8. Dice la palabra del Señor: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Cuando dice sin ira ni contienda, significa en el Espíritu, hermanos. Porque una persona que está en el Espíritu no tiene problemas, no tiene por qué estar enojado, no tiene por qué estar peleando con los demás, no tiene por qué estar afanoso, no tiene por qué estar envidiando, celando, teniendo rencor, amargura. No, cuando uno está en el Espíritu, está en paz. Y nada de eso gobierna en nosotros. Entonces, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Ese es otro punto importante para que podamos tener resultados en la oración. ¿Sí? Si no acatamos estos puntos, seguramente no lo vamos a lograr. Y quizá alguno de ustedes va a decir, no, el Señor no me escucha. No, yo no, porque más que pido y pido, Dios no me habla. No es que Dios no te hable, es que tú no has sido perseverante. ¿Por qué no oras en todo momento? ¿Por qué no oras en el Espíritu?
porque no has sido perseverante y por eso no logras que Dios te conteste. También debemos orar sin cesar. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5:16. Primera de Tesalonicenses 5:16. 17, perdón, 17. Y dice lo siguiente: orad sin cesar. Ahora yo pregunto, hermanos, pero nada más pregunto para que no conteste nadie, sino para nosotros mismos. ¿Esa es mi manera de orar? ¿Así oro yo? Pregúntate tú, hermano, hermana. ¿Así oras sin cesar? ¿O oras cuando te acuerdas? ¿O oras cuando tienes aflicción? ¿O oras cuando tienes enfermedad? ¿O oras cuando tienes un problema económico? Entonces dice el Señor, si tú no oras sin cesar, no tendrás resultados de la oración. Por eso es necesario que necesitamos orar sin cesar. Ahora, ¿qué pasa si no oramos? Bueno, se deteriora nuestra relación con Dios y así no se considera el don de Dios que nos dio de orar por nuestra familia, por la iglesia y por el mundo. Si nosotros no usamos ese don de orar, porque hermanos, acuérdense, cuando éramos del mundo, nosotros no estábamos facultados para orar. No podíamos orar, ni siquiera sabíamos las cosas de Dios, ¿cómo íbamos a orar? Y si orábamos, sabíamos que Dios no nos escuchaba, porque ¿cómo vamos a orar si estamos en el mundo llenos de pecado? Entonces, cuando Dios nos da libertad y salvación a nuestras almas, Dios nos hace sacerdotes intercesores. Acuérdense, no se nos olvide que ya no somos la gente normal, sino que ya Dios nos instituyó como sacerdotes intercesores. ¿Y qué significa sacerdotes intercesores? Aquellos que pueden orar por los demás. Ahora, ustedes saben que Dios tiene orden por quien vamos a orar. Dios es un Dios de orden. Primero instituyó a la familia. A partir de Adán y de Eva, Dios instituyó a la familia. Entonces oramos primero por la familia. Luego vino e instituyó la iglesia, ¿sí? En el libro de Hechos. Y por último, el mundo perdido. Así es como nosotros debemos orar, siempre, ¿sí? Vamos al Señor y le decimos todo lo que ya hemos leído y luego oramos por nuestra familia y luego por la iglesia y luego por el mundo. Pero si no oramos, se deteriora esa relación con nuestro Señor. Y entre más fríos estemos, menos nos van a dar ganas de orar. Ese es un comportamiento muy normal. Si no somos hombres de oración, nuestra relación con el Señor se va a deteriorar y nos vamos a empezar a enfriar. Y no por falta de que Él nos atienda, no, es por falta que nosotros dejamos de orar y entonces nos vamos alejando y alejando cada día más. De tal manera que llega un momento en que ya no sentimos que debemos orar. Y el problema más grande de esto es que el resultado va a ser que entre más lejos estemos de Dios, más problemas siempre tendremos y no vamos a poder solucionar nuestros problemas, nuestras necesidades. Y no es por culpa del Señor, no, es por culpa de nosotros que no queremos buscar más de Dios. Bueno, ¿qué sucede si sí oramos? ¿Qué va a suceder si verdaderamente sí queremos orar? Bueno, dice, la oración nos ayuda a tener una relación muy estrecha y profunda con Dios. Y entonces Dios nos habla. ¿Cómo nos habla? A través de sueños. Vamos a ir al libro de Job. Job
capítulo 33. ¿Sí? Job 33, versículo 14. Así se manifiesta el Señor, así nos habla el Señor. ¿Sí? Job 33. Vamos a ir viendo cómo más se manifiesta el Señor, cómo más nos habla, pues, cómo nos contesta. Dice Job 33, capítulo 33, versículo 14 al 16. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Primera, por sueño. A veces tú le estás pidiendo algo y el Señor no te contesta de forma inmediata. Te vas, te acuestas, te duermes y el Señor te va a hablar. ¿Cómo te va a hablar el Señor? Te va a dar por medio de la palabra para que no te vayas a equivocar. Porque luego el pensamiento también se mete en los pensamientos del enemigo. Y no vayas a creer que vaya a ser de parte de Cristo y vaya a ser de parte del diablo. Entonces, sí habla a través de los sueños. Pero si Dios te da un sueño, tiene que dar un respaldo bíblico. Si tú sueñas algo, tiene que ser respaldado por la palabra de Dios. Algún versículo el Señor te va a dar. Dice, entonces, por sueño, 1. En visión nocturna, 2. ¿Cuál es la visión nocturna? Cuando nosotros estamos acostados y quizás estamos cerrados nuestros ojos, pero no estamos durmiendo. ¿Sí? El sueño es cuando nosotros verdaderamente estamos descansando, durmiendo. Y entonces el Señor te habla. ¿Sí? Y te pone algo que tengas que tú ver y luego el Señor te va a dar el respaldo bíblico. ¿Sí? Pero también te lo da por visión nocturna. Estás despierto con los ojos cerrados y el Señor te pasa un evento, algo que va a suceder, pero también te lo respalda con la palabra de Dios. Si no es así, no todos los sueños ni todas las visiones son de Dios, para que no nos vayamos a confundir. Dice, por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Ven? Ahí el Señor. Pero de una vez voy a decirlo. A la primera te va a contestar el Señor, no lo sé. Quizás sí, pero quizá no. Pero si te dice que seamos perseverantes, yo creo que está diciendo, no te vayas a vencer a la primera. Puedes pasar mucho tiempo pidiendo y pidiendo y el Señor no te conteste, porque su tiempo es diferente a nuestro tiempo. Y sus pensamientos son diferentes a nuestros pensamientos. Entonces, nosotros debemos esperar en Él. Cuando vayamos, Él nos va a hablar en su tiempo, no en nuestro tiempo, ¿sí? Porque Él es soberano, ¿sí? Y tú no te desesperes, porque Él te va a contestar. Tarde o temprano te va a contestar. De esa manera también se revela. En sueños. Ahora también por visiones. Ya lo leímos, pero también hay otro versículo. Es de Segunda de Corintios, por visiones. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Segunda de Corintios 12, 1. Dice la palabra así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Sí? Él da visiones y revelaciones.
Ahí está hablando Pablo. Ciertamente, dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo fue uno de los más que recibieron muchas revelaciones de parte del Señor, por parte del Espíritu Santo. Él no tuvo necesidad de estar con los discípulos, con los apóstoles, para conocer todo lo que Jesucristo había hecho y todo lo que Jesucristo le reveló. Pablo no estuvo en los 3 años que estuvo ahí Jesús con sus discípulos, no los acompañó, sino que hasta cuando ya Jesús murió y resucitó, hizo el llamado a Pablo. Y Pablo se fue a reunir con los discípulos hasta los 2 años, que ya habían pasado todo, para corroborar que si lo que a él le había sido revelado coincidía con lo de los discípulos. Y así fue. Todo Dios se lo reveló. ¿Sí? Entonces dice que, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Esa fue su instrucción. Y gracias a eso, Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Bien. También las revelaciones en Gálatas 1:12. Gálatas 1:12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Quieres revelación, hermano? Jesucristo te lo va a dar por medio de su Espíritu Santo. ¿Cómo te va a llegar la revelación? Pidiéndola en oración. ¿Quieres que Dios se revele y que Dios te revele a ti todo lo que tú quieres saber de su reino? Pídesela al Señor. Él lo va a hacer como lo hizo con Pablo. ¿Sí? Aquí él estaba diciéndole en el versículo 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Estaba diciendo Pablo, yo no, este evangelio que estoy anunciando no es mío, no lo estoy sacando de mi mente, no, sino que lo recibí. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Sí? Ok. También lo puedes recibir respuesta a través de algún hermano o un profeta. Así como en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 17. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 17. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 17. Así también habla el Señor. Y dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. El profeta Natán fue y habló con David. Eso lo recibió el profeta de parte de Dios, recibió visión. Y luego el profeta Natán le fue a decir a David todo lo que Dios le había revelado al profeta Natán, y se lo fue a decir a David. Así mismo también, si viene de parte de Dios algún hermano, algún profeta y te dice palabra, claro, la palabra que te diga el hermano siempre será respaldada por la Biblia. Pero si te dice palabras de él y palabras que de su pensamiento y no viene respaldado por la Biblia, no lo consideres como de Dios. Escúchalo si quieres, pero no de parte de Dios.
En los pensamientos, hermanos, también viene. No sé si les ha pasado. De repente estamos platicando y de repente te viene un versículo a la mente. Hablamos de algún tema, ¿no? Y de repente te viene un versículo. Ah, así dice, hermano, también en la palabra de Dios. Me vino esto a la mente ahorita. Mire, vamos a leer Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16. Dice lo siguiente: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? Que cuando nosotros tenemos a Cristo en nosotros, también tenemos los pensamientos de Cristo. Entonces, por eso, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y estamos hablando algún tema de las cosas de Dios, Cristo pone en nuestro pensamiento su palabra. Eso sucede muy seguido, hermano. Yo a veces estoy aquí predicando con ustedes, estoy hablando, y tengo escrito los versículos que Dios ya me dio antes. Pero luego, en el hablar, Dios me sigue poniendo versículos que no he tenido yo por escrito, pero que Dios sabe por qué nos está poniendo, porque algo está queriendo decirle a alguien en especial. Así también habla el Señor. Esos son los pensamientos que pone el Señor. ¿Sí? Bueno, hermanos. La pregunta de hoy, hermanos. ¿Estás dispuesto a vivir esta experiencia espiritual profunda y personal con Dios? Desecha lo que creíamos de oración, lo que estaba mal, quitémoslo de nuestro pensamiento, lo que esté bien, conservémoslo, hermano. Porque yo sé que hay hombres y mujeres de verdaderos de oración, lo sé. Pero también sé que hay personas que necesitan conocer más de esto y que necesitaban más entender lo que es la oración. Que no está fuera de nuestro alcance, que no es cosa que no podemos nosotros llevar a cabo para llegar a Dios, que no son cosas que no podemos tener en nuestras bocas para decirle: Señor, escúchame, es que yo no sé cómo orar, ¿qué le digo? Esa pregunta le puede venir a cualquiera de nosotros, a los jóvenes, a los niños, a los adultos. Pero ¿cómo voy a orar? ¿Qué le puedo decir? No sé si me va a escuchar. Bueno, el Señor hoy nos está diciendo que de la manera como tú hablas, Él te escucha. Solo que seas perseverante, que ores en todo momento, ¿sí? Que ores en el Espíritu, ¿sí? Que Él va a revelarte muchas cosas. Te va a revelar en los sueños, en las visiones, en tus pensamientos, por medio de un hermano. Todo eso vendrá a ti. ¿Quieres llevar una relación muy íntima y muy estrecha con el Señor? Oremos sin cesar. Y en todo tiempo, hermanos. La pregunta es, ¿podemos? Yo creo que sí, hermanos. Sí podemos. No hay nada que nos lo impida. Nada. ¿Quién puede bloquear nuestra mente? Nadie. A lo mejor en nuestros trabajos podemos estar ahí, bueno, es que yo no puedo salir un horario, tengo un horario de trabajo, entro a tal hora y tal hora, pues ese tiempo no lo puedo ocupar para otras cosas. Está bien, es respetable. Quizá para algunas actividades tú no tengas tiempo, está bien. Pero yo digo, ¿qué impide orar? ¿Quién te puede impedir orar? ¿Qué persona normalmente en tu vida te puede decir, tú no ores? Nadie, hermano. Esa es una grande ventaja que tiene todo cristiano. Y aún más, ¿saben? Cuando nosotros oramos y viene la llenura del Espíritu Santo y viene revelación del Espíritu Santo y vienen los dones, porque eso es lo que hace Dios cuando nosotros tenemos una intimidad muy profunda con el Señor, lo mismo que Pablo. ¿Sí?
como él llevó una relación muy estrecha con el Señor, vinieron los dones a Pablo. Eso mismo puede venir sobre nosotros. Y a veces nosotros podemos ya, cuando la relación es muy estrecha con el Señor, nosotros mismos podemos ayudar a otros. Tanto como llevarles la palabra de Dios, como ayudarles en sanidad. ¿Sí? En orar por cualquier situación, cualquier problema, cualquier aflicción. No te preocupes, vamos a orar. Y ten la confianza y la seguridad que Dios va a escuchar nuestra oración y Dios va a responder. Pero sí es necesario que, así como hoy lo está pidiendo el Señor, así oremos. Y el otro punto, si no lo hacemos, no es porque alguien nos lo esté impidiendo, es porque nosotros no queremos. Y ahí ya no va a ser culpa de nadie más que de nosotros. No le vamos a poder echar la culpa a nadie. No es que mi mamá, no es que mi papá, no es que mi trabajo, no es que mi compañero, no es que mi amigo, no es que mi mamá, mi abuela, mi abuelo. No es que tú no quieres orarle al Señor. Tú no quieres buscar la intimidad con Dios. Y yo a veces me pregunto, bueno, ¿por qué decimos que amamos a Cristo? Le alabamos y a veces hasta nos quebrantamos y lloramos, se nos salen las lágrimas de que verdaderamente queremos, de que amamos a Cristo. Pero ¿cómo podemos amar a alguien que no llevamos una relación estrecha con Él? Por eso la palabra de Dios habla de ese primer amor. Porque el primer amor es tan intenso, tan profundo, que tú no tienes otro pensamiento más que para la persona que tú amas. Piensas en él o en ella, sueñas con él o en ella, tus ilusiones son con él o con ella, tus suspiros son hacia él o ella. Ese es tu mundo, tú y tu pareja. Y cuando se estrecha más esa relación, ahí hay un primer amor. Ese amor tan hermoso, tan profundo. De ese primer amor habla el Señor en la palabra. Donde nosotros, nuestro pensamiento es Cristo. Nuestro anhelo es Cristo. Nuestros sueños están en Cristo. Nuestra hambre y sed en Cristo. ¿Sí? Lo que nos motiva a seguir viviendo es Cristo. Todo es Él. Eso es vivir el primer amor con Cristo. Que sea Él en nosotros en todo. Pero si no hay un primer amor, lo demás quizá no se pueda lograr, obtener. Entonces es necesario que veamos las cosas de Cristo como lo más importante para nosotros. Y si amamos a Cristo, pues vivamos con Él como si verdaderamente lo estemos amando. Y no solamente lo digamos de palabra, sino de hecho y en verdad. ¿Sí? Bueno, vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por la oportunidad que nos diste de conocer un poco más de cómo a ti te agrada que vayamos a ti y que busquemos tu presencia en nosotros, de cómo debemos orar delante de tu presencia, Señor. Verdaderamente te necesitamos, Padre. Si tú no estás en nuestras vidas, ¿qué somos nosotros? Solo polvo y gusanos de la tierra, Señor. Pero cuando tú estás en nuestra vida, todo tiene sentido y todo tiene valor, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser esos hombres y mujeres de oración, verdaderos hombres y mujeres de oración, para que nos acerquemos de todo vuestro corazón y para que tú te manifiestes a través de estos medios que tú ocupas para revelarte, Señor, a través de los sueños, de las visiones, de tu palabra, de hablarnos a través de tu palabra bíblica, Señor.
Te rogamos, Señor, que seas tú en nosotros. Si nosotros no somos perseverantes, ayúdanos a ser perseverantes. Si no oramos todo tiempo, ayúdanos a aprender a orar en todo tiempo. Si no oramos en el Espíritu, ayúdanos a orar en el Espíritu. No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles. Ayúdanos en todo, Señor, te necesitamos, Padre. Porque sin ti nada podemos, Señor. Padre, yo te ruego por los que hoy vinieron, por los que hoy nos ven a través de este medio, Señor, que en su vida también sea manifestada tu presencia, pero que te busquen de la manera más correcta y adecuada, Señor, porque tú siempre estás puesto y dispuesto a escucharnos, Señor. Pero bueno, ahora que nos has dado instrucción, que sea así en nosotros, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos y te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias te damos.